La administración de Donald Trump nombró la principal amenaza de política exterior para los Estados Unidos de América. Y no es Rusia, ni siquiera China, es Europa, o más precisamente los gobiernos democráticos de los países europeos. Trump publicó la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y los europeos se pusieron los pelos de punta. Toda la estrategia es básicamente un discurso reescrito de J.D. Vance en Múnich en febrero, donde culpó a Europa de la guerra en Ucrania. En la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, Trump afirma que el problema no es una Rusia agresiva, sino los europeos, que se han desviado del camino correcto. Por eso, Estados Unidos debe intervenir y guiar a los europeos por el camino correcto. En el documento de 33 páginas se menciona que, tras la guerra rusa en Ucrania, las relaciones europeas con la Federación Rusa se han debilitado, lo que sorprende a los estadounidenses. Por eso, cito, gestionar las relaciones de Europa con la Federación Rusa requerirá la participación diplomática estadounidense para restablecer la estabilidad estratégica en el continente euroasiático y prevenir un conflicto entre la Federación Rusa y los estados europeos. Es decir, Trump dice directamente que vamos a venir y obligarlos a hacerse amigos de los rusos desaliñados. Y para eso, Trump está dispuesto a detener incluso la expansión de la ciencia, y además, para siempre. Trump sostiene que los europeos tienen expectativas poco realistas sobre la guerra en Ucrania y que Estados Unidos debe explicarles que es mejor que Ucrania se rinda. Y al mismo tiempo, Trump reorienta completamente la política de Estados Unidos hacia América Latina, la lucha contra la migración y la lucha contra los cárteles de la droga. Y según la estrategia, China y Rusia tienen todo el derecho de poner orden entre sus vecinos. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal de YouTube, den like, dejen cualquier comentario bajo este episodio y se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video, ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Y si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación o suscripción de patrocinio pagada a este canal a través de los enlaces y datos en la descripción de este video. Están todos los datos bancarios, PayPal, Patreon, Buy Me Coffee y billeteras de criptomonedas. Por eso, estaré agradecido por cualquier apoyo que me puedan brindar. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea mantener una mayor presencia militar en el hemisferio occidental para combatir la migración, los cárteles de drogas y fuerzas hostiles en la región. Y también enviar parte de las fuerzas a Europa para hacer entrar en razón a los europeos que, según él, se han desviado y en realidad deberían ser amigos de Moscú. Esto se menciona en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América que Trump finalmente presentó. Esa es la estrategia que va en paralelo con la Estrategia de Defensa Nacional. Y estos son dos documentos clave que siempre publica la nueva administración del presidente de Estados Unidos. Trump tardó casi un año en hacerlo. Este documento de 33 páginas es una exposición oficial de la posición de política exterior de la administración de Trump elaborada por su equipo. Estrategias como estas, que los presidentes de Estados Unidos suelen publicar una vez por cada mandato, pueden ayudar a determinar cómo los diferentes departamentos del gobierno estadounidense asignan presupuestos y, lo que es muy importante, establecen prioridades políticas. Lo más importante es que un documento así muestra hacia dónde va el país en política exterior. Es decir, esto es en esencia una guía para absolutamente todos los departamentos, agencias, ministerios y así sucesivamente. Esta es la doctrina que rige al país durante todo el mandato presidencial de Donald Trump. Y cuando empecé a leer esta estrategia, que por cierto está publicada en el sitio web de la Casa Blanca, pueden entrar y leerla ustedes mismos, me quedé en shock. En pocas palabras, Rusia y China no son realmente enemigos de Estados Unidos. Se puede llegar a un acuerdo con ellos e incluso se puede compartir el mundo con ellos. Sí, siguen siendo desagradables, pero en realidad no son adversarios. El Medio Oriente y África también. A Trump ya no le interesan mucho todos los recursos militares. Trump está listo para dirigirlos a poner orden en el hemisferio occidental. Ahí también hay una sección sobre la guerra de Rusia contra Ucrania, y además hay una sección en la que la administración de Trump explica muy detalladamente por qué Europa está en decadencia, por qué los europeos han perdido su identidad nacional, por qué han perdido los valores cristianos tradicionales, por qué no tienen muchos hijos, y así sucesivamente.
¿Por qué los europeos deberían finalmente reconciliarse con los rusos? ¿Por qué los europeos son mentirosos, según resulta? ¿Por qué los europeos, por ejemplo, según Trump, roban algunas tecnologías estadounidenses? ¿Por qué los europeos son aquellos que solo se escudan en los valores democráticos? ¿Y por qué, en general, la democracia en Europa es perjudicial? A todo esto se le dedica, de hecho, muchísimo espacio en esta estrategia, y al final Trump dice directamente que ha llegado el momento de que los estadounidenses vayan a Europa para hacer entrar en razón a esos europeos y reconciliarlos de nuevo con los rusos. Y para eso, por ejemplo, es necesario reducir el papel de la OTAN y establecer que la alianza ya no debe expandirse. Pero vamos por partes. La estrategia de seguridad nacional de Donald Trump otorga especial atención al hemisferio occidental, considerándolo sobre todo un tema de protección del territorio estadounidense. En ella se afirma que, cito, la seguridad de las fronteras es un elemento fundamental de la seguridad nacional y se incluyen referencias veladas a los intentos de China de establecerse en el llamado patio trasero de Estados Unidos. Cito, Estados Unidos debe tener una posición dominante en el hemisferio occidental. Como condición para nuestra seguridad y prosperidad, condiciones que nos permiten afirmar nuestra presencia en la región, donde y cuando sea necesario. Las condiciones de nuestras alianzas y las condiciones para brindar cualquier ayuda deben depender del cese de la interacción hostil, de la influencia externa, del control sobre instalaciones militares, puertos e infraestructura clave, hasta la adquisición de activos estratégicos. En un sentido amplio, en principio, todo tiene lógica, y Trump dice que nos ocupamos de nuestro propio patio trasero, y que si ayudamos a alguien, pues debe haber algún beneficio de eso. Y en el documento, estos planes se describen como parte de la referencia de Trump a la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es una idea propuesta por el presidente Monroe en 1823, según la cual Estados Unidos no tolerará la injerencia extranjera malintencionada en los asuntos de su hemisferio. En ese momento les dijeron a los europeos, escuchen, Latinoamérica, ambas Américas y todo el hemisferio occidental son nuestro territorio. No entren aquí o serán castigados. Y así pasó. La nueva estrategia de seguridad nacional afirma que Estados Unidos enfrentará una difícil decisión global. Y aquí, profesor, está escrito aquello que personalmente yo temía mucho. Los Estados Unidos de América renuncian pública y oficialmente al papel de gendarme mundial y de fuerza líder en el mundo, cito. Después del fin de la Guerra Fría, la élite de la política exterior estadounidense se convenció de que el dominio constante de América en todo el mundo respondía a los mejores intereses de nuestro país. Sin embargo, los asuntos de otros países solo nos interesan si sus acciones amenazan directamente nuestros intereses. En general, el documento corresponde a muchos de los pasos que Donald Trump tomó durante su segundo mandato, así como a las prioridades de algunos de sus asesores. Esto incluye el despliegue de una cantidad significativamente mayor de fuerzas militares estadounidenses en el hemisferio occidental, la adopción de numerosas medidas para reducir la migración hacia América, el fomento del fortalecimiento de la base industrial en Estados Unidos y la promoción de esta identidad occidental, incluso en Europa. Y aquí es donde llegamos a lo más interesante e inesperado, porque Donald Trump arremete contra Europa y dice que Europa ha perdido su identidad, y no solo eso. En la estrategia de seguridad nacional se mencionan los llamados valores tradicionales, que a veces están relacionados con los derechos cristianos. Y se afirma que la administración busca, cito, restaurar y fortalecer la salud espiritual y cultural de América, y una América que valore su antigua gloria y a sus héroes. Más adelante, la estrategia menciona la necesidad de un número creciente de familias fuertes y tradicionales que críen niños sanos. Suena interesante, ¿verdad? Como que ya lo hemos escuchado antes, ¿no? Bueno, que Donald Trump haga lo que quiera en Estados Unidos, eso les corresponde a ellos, es objetivo. Como no ciudadanos de Estados Unidos, no tenemos derecho a intervenir en su política interna. Bueno, así lo quisieron los estadounidenses. Los valores tradicionales, sí, por supuesto, eso es asunto de ellos, pero el problema es que todos esos valores Donald Trump decidió imponérselos a Europa, y además por la fuerza. Y simplemente les voy a dar algunas tesis sobre Europa en la estrategia de seguridad nacional de Donald Trump, cito. La recesión económica de Europa queda eclipsada por un problema más profundo, la aguda perspectiva de la desaparición de su identidad civilizatoria.
Los problemas de Europa incluyen acciones de la Unión Europea y órganos transnacionales que debilitan la libertad política y la soberanía, como la política migratoria, la censura de la expresión, la represión a la oposición y la caída de la natalidad. Aquí me detengo, me refiero a la represión de la oposición política. Ahí está claramente establecido en la estrategia que, supuestamente, en Europa están cobrando fuerza los grupos de derecha, que muy a menudo eran financiados por el Kremlin. Por ejemplo, Alternativa para Alemania en Alemania es claramente un partido prorruso. Y entonces Trump dice, escuchen, en Europa hay partidos de derecha así, prorrusos, y bajo el pretexto de luchar contra todo lo ruso, los toman y los reprimen. Trump básicamente usó el manual del Kremlin e incluyó un párrafo en su estrategia, diciendo que no se deben tocar los partidos de derecha prorrusos. Y todo esto Trump quiere corregirlo en Europa, pero luego Trump escribe en su estrategia, cito, como resultado de la guerra rusa en Ucrania, las relaciones europeas con la Federación Rusa se han debilitado profundamente. Uno pensaría, ¿por qué? Sí, de verdad, ¿qué pasó? Y luego sigue la cita. Y muchos europeos consideran a Rusia una amenaza existencial, también se sorprenden. Trump pregunta por qué los europeos tienen malas relaciones con los rusos desaliñados y los ven como amenaza. A continuación, una cita. La gestión de las relaciones de Europa con la Federación Rusa requerirá la participación diplomática estadounidense para restablecer la estabilidad estratégica en el continente euroasiático y prevenir un conflicto entre la Federación Rusa y los estados europeos. Sí, no escucharon mal. Trump dice que los estadounidenses tendrán que venir y reconciliar a estos europeos con los rusos, que de hecho están amenazando con la Primera Guerra. Pero en cuanto a la guerra de Rusia contra Ucrania, en la estrategia finalmente dijeron honestamente lo que quiere Trump. Cito, el interés clave de Estados Unidos en las negociaciones es lograr un rápido cese de las hostilidades en Ucrania para estabilizar las economías europeas, prevenir una escalada no intencionada, restablecer la estabilidad estratégica con la Federación Rusa y también garantizar la reconstrucción de Ucrania después de la guerra para asegurar su supervivencia como un Estado viable. Y por triste que suene, como escucharon, no se dice que Ucrania deba seguir siendo un Estado soberano e independiente. ¿Qué fue la piedra angular de la doctrina de seguridad nacional anterior bajo Joe Biden, por ejemplo? Pero de nuevo, se enfatiza que hay que reconciliarse con los rusos, porque Trump dice, necesitamos garantizar la estabilidad estratégica con la Federación Rusa. Pero después viene una cita aún peor. La administración de Trump enfrenta contradicciones con funcionarios europeos que tienen expectativas poco realistas sobre la guerra en Ucrania. Basándose en gobiernos minoritarios inestables, muchos de los cuales pisotean los principios básicos de la democracia para reprimir a la oposición. La mayoría europea quiere la paz, pero ese deseo no se refleja en la política, en gran parte porque sus gobiernos socavan los procesos democráticos. La diplomacia estadounidense debe abogar por una verdadera democracia, la libertad de expresión y un compromiso inquebrantable con el carácter individual y la historia de las naciones europeas. Nuestro objetivo es ayudar a Europa a corregir su trayectoria. Queremos trabajar con los países unidos para restaurar su antigua grandeza. Sí, trabajen de una vez con los rusos mugrosos y corrijan su trayectoria. Aquí, en mi opinión, en esta estrategia, Trump muestra completamente quién es y a quién apoya. Y este punto me dejó en shock. O sea, Trump ya dice abiertamente que los europeos son solo ovejas descarriadas, pero que ahora vendrá a Estados Unidos y les ayudará a corregir su rumbo. Si Europa no acepta la reeducación forzada, dejaremos de protegerla. De eso hablaré en mi próximo episodio. Por cierto, y basándose en lo anterior, en la estrategia de Trump están establecidos los principales objetivos de la política estadounidense hacia Europa. A continuación, cito, restaurar la estabilidad interna en Europa y la estabilidad estratégica con la Federación Rusa. Asegurar una Europa autosuficiente que asuma la responsabilidad de su propia defensa sin la dominación de adversarios. Cultivar la resistencia de Europa a la trayectoria actual. Abrir los mercados europeos para los productos y servicios estadounidenses, asegurando un trato justo para los empleados y empresas estadounidenses. Construir naciones saludables en Europa Central, Oriental y del Sur a través de lazos comerciales, venta de armas, sociedad, intercambios culturales y educativos. Poner fin y prevenir la percepción de la OTAN como una alianza en constante expansión
y alentar a Europa a tomar medidas en contra. Después simplemente fue un shock. Por el exceso de mercantilismo, el robo de tecnología, el ciberespionaje y otras prácticas económicas hostiles, fin de la cita. Todo esto está escrito sobre Europa en la Estrategia de Seguridad Nacional de Donald Trump. Bueno, simplemente no tengo palabras. Trump dice directamente que ya es hora de simplemente congelar la OTAN y que de ninguna manera debe expandirse. Escuchen, eso pone nerviosos a los rusos y no les gusta, así que no lo hagan. Además, Trump acusa a Europa. Sinceramente me sorprendió porque no acusa a China, sino a Europa de mercantilismo, robo de tecnología y ciberespionaje. Esto es surrealista. Les recuerdo que, recientemente, Trump se negó a imponer sanciones contra el Ministerio de Seguridad Nacional de China, que estuvo involucrado en el ciberespionaje contra funcionarios estadounidenses. Pero Trump dice, esperen, no hay que pelearse con los chinos, porque ahí tenemos un acuerdo comercial firmado, en abril planeo volar a Pekín, así que mejor no peleemos por ahora. Luego dice, los europeos nos espían, son mercantilistas y nos roban tecnología. Sobre China, la administración de Trump promete reequilibrar las relaciones económicas con ese país, priorizando la reciprocidad y justicia para restaurar la independencia económica de Estados Unidos. La estrategia menciona que Estados Unidos busca evitar una guerra en la región Indo-Pacífica, insinuando la creciente tensión, especialmente entre China y aliados de Estados Unidos como Japón y Filipinas. Bueno, también está escrito, cito, mantendremos nuestra política declarativa de larga data respecto a Taiwán, lo que significa que Estados Unidos no apoya ningún cambio unilateral del statu quo en el estrecho de Taiwán. Aunque al final agregaré sobre Europa, aquí había otro párrafo interesante en la estrategia. Bueno, en lo que respecta a Europa, hay algo de verdad en la estrategia de Trump, la cuestión es cómo la utilizó. Cito, Chito, 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 chito.